Hoy nos toca la lección número 2 de Hechos 29 y vamos a estar hablando en este capítulo acerca del objetivo de un movimiento de plantación de iglesias, ¿sí? El objetivo es un movimiento de plantación de iglesias. Estamos en esta materia aprendiendo a plantar iglesias con oralidad y generar movimientos de plantación de iglesias para el obrero que va a un lugar. En el pensamiento del autor, ¿sí? Un obrero tendría que enfocar en una zona de trabajo donde él puede iniciar un movimiento de plantación de iglesias, facilitarlo, ayudar a que suceda. El que va a desarrollar ese movimiento va a ser evidentemente los obreros locales, ¿sí? Porque ellos ya tienen el idioma, la cultura, ¿sí? La posibilidad de avanzar de una manera mucho más fácil que el obrero, pero el obrero es el que puede facilitar y ayudar a que esto suceda en el campo misionero. Entonces vamos a ver los conceptos principales de esta clase número 2. Toda obra misionera, dice el autor, debería enfocarse hacia la facilitación de un movimiento de plantación de iglesias en un grupo específico de personas. Es evidente que el autor está hablando de esto basado en el ejemplo de Jesús. Jesús no vino simplemente a evangelizar, no vino solo a ser discípulos, no vino solo a ayudar a la gente, no vino solo a orar por la gente. Estas son acciones, ¿sí?, que forman todo un trabajo que Jesús estaba haciendo que tenía que ver con plantar su iglesia, edificar su iglesia. Y esa iglesia no solo se iba a edificar y plantar en un lugar, sino que el ADN de esa iglesia, ¿sí?, la médula de esa iglesia, iba a permitir que esa iglesia se multiplique en muchos otros lugares, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el desafío de iniciar procesos de plantación de iglesias. El objetivo general de estos movimientos de plantación de iglesias es ver a Dios glorificado en la vida de las personas, ¿sí? Ver a ellos ver que Dios es glorificado a través de el trabajo de los obreros, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en que Dios no es glorificado en una comunidad es porque no lo conocen, ¿sí? Entonces el objetivo final de plantar la iglesia es que esa gente pueda glorificar a Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos esto como el objetivo final, estamos justamente acompañando la palabra del Señor que dice que su obra va a ser conocida en todo lugar y su nombre va a ser glorificado en todo lugar. Por lo tanto, cuando pensamos en un movimiento de plantación de iglesias, el objetivo final es que nosotros podamos ver a esa comunidad glorificando al Señor. Tenemos entonces en esta lección el desafío de pensar en cómo desarrollar un movimiento de plantación de iglesias. Este movimiento debe extenderse más allá de ese grupo específico donde yo planto la iglesia, y dichas iglesias deben a su vez evangelizar otros grupos, ¿sí? Esto quiere decir que la semilla de la verdadera iglesia de Cristo incluye el mundo en su visión. Nosotros muchas veces tomamos la idea de plantar una iglesia, pero hemos hecho de esto un concepto diferente al que tenía Jesús cuando plantó su iglesia. Cuando Jesús plantó su iglesia incluía la visión del mundo. El mundo era el campo de trabajo, no era mi ciudad, no era mi barrio, no era ni siquiera mi iglesia, el templo donde estoy, las personas en las que estoy enfocada. Toda la iglesia de Cristo, y Jesús lo repite en la Gran Comisión muchas veces, lo deja bien claro en Hechos 1:8, lo muestra a través de otros pasajes e incluso en el pasaje de la consumación de los tiempos, donde dice en Mateo 24:14 que el Evangelio va a ser predicado en cada tribu y en cada nación, y evidentemente, ¿quién va a hacer esto? Bueno, su iglesia. Es su iglesia la que tiene que incluir siempre
la visión de alcanzar el mundo. Una iglesia que no está incluyendo la visión de Jesús de alcanzar el mundo es una iglesia que está adoptando una visión personal, ¿sí? O sale del pastor o sale del liderazgo, pero están eligiendo una visión que es diferente a la que Jesús le ha dado a la iglesia. Por eso es que el autor entiende que cada vez que uno planta una iglesia, esa iglesia es una iglesia que desde el primer día hay que estar enseñándole a las personas que la visión que Dios quiere que tengamos del mundo, ¿sí?, tiene que ver con todas las naciones. Esto lo encontramos en cada pasaje de la Biblia, no entendemos por qué nosotros tachamos esas frases o las sacamos. Por ejemplo, Mateo 28, todo dice, ¿qué dice Mateo 28? Que hay que hacer discípulos. Es mentira. Mateo 28 no dice que hay que hacer discípulos. Mateo 28 dice que hay que hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, yo no me puedo quedar contento, hice un discípulo acá en Salta. ¿Sí? Sí, Dios me ha llamado a hacer discípulos en todas las naciones. Entonces yo tengo que ver cómo puedo ayudar a gente de todos los países, de todas las naciones, cómo puedo ayudar a la mayor cantidad de obreros, cómo puedo dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero a que haya más obreros. ¿Por qué? Porque el mandato de Cristo para mí y para cada cristiano y para cada iglesia y para cada comunidad cristiana, cada grupo de cristianos que se junten, es hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, aquí nosotros descubrimos que desde lo cultural nosotros hemos recibido muchas veces pasajes parciales de la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, este de hacer discípulos solamente, cuando en realidad el mandato es hacer discípulos a todas las naciones. En estas ideas es que el autor está pensando en un movimiento de plantación de iglesias que no solo piense en plantar una iglesia, sino en un proceso continuo donde esa iglesia plantada se reproduzca de manera continua en otras comunidades y en otros grupos. O sea que desde el primer día la iglesia sea una iglesia que está tratando de llevar el evangelio a otros lugares, plantar otras iglesias, alcanzar otras comunidades, llevar el evangelio a todas las naciones. Más adelante en esta misma lección vamos a ver cómo la palabra de Dios muestra esto con claridad, pero vamos ahora a la definición del autor de lo que es un movimiento de plantación de iglesias. Un movimiento de plantación de iglesias es un proceso controlado por el Espíritu Santo de reproducción múltiple y rápida de comunidades de cristianos, iglesias autóctonas. Usted dirá, ¿por qué, Tito, cada vez que tenés que decir la palabra iglesia, vos decís comunidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque automáticamente que yo digo iglesia, vos estás pensando en un templo. Y ese no es el concepto bíblico que Jesús tuvo cuando plantó la iglesia. Cuando Jesús plantó la iglesia, sus 12 discípulos, sus 70 discípulos, sus 120, ellos eran una comunidad de personas que vivían la fe. Nada más. No había edificio, no había programa, no estaba el culto el domingo a las 10 de la mañana, todo eso no existía, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que hablamos de iglesia, estamos hablando de comunidad de personas, ¿sí? Y esto es muy importante porque la comunidad de personas es un grupo de personas que está enfocado en las personas, ¿sí? No es un grupo que está enfocado en ir a un lugar, no es un grupo que está enfocado en desarrollar un programa, no es un grupo que está enfocado en cómo mantiene un edificio, es un grupo enfocado en las personas. ¿Y para qué se enfocan las personas? Para evangelizarlas y para ser discípulos de ellas. ¿Qué pasa si se forman muchos discípulos? Plantamos una comunidad cristiana, otra comunidad cristiana, otra iglesia, pero iglesia comunidad, no iglesia otro templo, ¿sí? Este grupo de personas predeterminado, ¿sí?, que va formando iglesias, comunidades autóctonas en cada lugar, para que cada persona dentro de dicho grupo tenga la oportunidad de escuchar y responder a las buenas nuevas de Jesucristo. Por lo tanto, el movimiento de plantación de iglesias tiene un liderazgo, alguien lo dirige, ¿sí?, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede usar personas, como usó a Pablo, a Bernabé o a cualquier obrero que esté dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué lo lleva a hacer? Lo lleva a plantar grupos, ¿sí? Grupos que puedan enfocarse en llevar el evangelio a las personas de esa comunidad y de esa manera transformarlas en discípulos
de Cristo. Esta es la definición que el autor nos entrega acerca de un movimiento de plantación. Es bastante simple, pero tenemos que entender el significado que hay detrás de cada palabra, ¿sí? Si no empezamos a confundir los términos. La multiplicación, la reproducción, perdón, múltiple y rápida es de comunidades, de grupos de personas, ¿sí? Y no de edificios. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en claro. Vamos a pensar entonces en cómo puede ser un proceso. Esto es solo un ejemplo, no es parte del manual de Bruce, ¿sí? No es del autor, pero sí muestra cómo el movimiento de plantación de iglesias es un ciclo continuo. Si ustedes estudian diferentes libros de plantación de iglesia, van a descubrir que este proceso puede cambiar, no hay un proceso solo, hay muchos procesos de plantación de iglesias, pero una de las cosas por las cuales le muestro este gráfico es que lo importante está en que el movimiento de plantación de iglesias sea para repetir ese ciclo de manera continua, ¿sí? Entonces aquí les muestro uno de los ejemplos. Por ejemplo, empezamos contactando gente, evangelizando personas, las personas que aceptan a Cristo las empezamos a discipular, los formamos como discípulos, como estamos aprendiendo en la materia de discipulado personal. Cuando tenemos varios discípulos juntos en una manzana, los agrupamos como un grupo pequeño, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Entonces abrimos grupos pequeños, empezamos a formar líderes dentro de esos grupos. ¿Para qué? Para que sean líderes locales los que atienden los grupos y no seamos nosotros los que tenemos que atender cada uno de esos grupos. Entonces empezamos un proceso de formación para que en la medida que los líderes locales empiecen a estar listos, ellos sean los que atienden los grupos pequeños. Si estamos en una zona que lo permite, podemos tener reuniones públicas, lo cual no nos obliga a comprar un edificio ni alquilar un local. Puedo buscar cualquier lugar donde pueda reunir la cantidad de gente, de discípulos que hay en esa zona y simplemente reunirlos, ¿sí? Si estoy en un país de acceso restringido, el punto 5 no va, el punto 6 no va y el punto 7 sí, porque entonces vamos a supervisar a ese grupo para que siga creciendo. ¿Cómo es que lo superviso para que siga creciendo? El trabajo se hace desde el primer día. Cuando empiezo a discipular a los cristianos, les empiezo a colocar, a enseñar la Biblia. Y por ejemplo, les enseño a esos primeros discípulos que Jesús nos mandó a ser discípulos en todas las naciones, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros ya desde el primer día empezamos a enseñar que el trabajo de la iglesia es alcanzar a las naciones y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar la mayor cantidad de grupos que nosotros podamos. Si nosotros vamos formando grupos que repiten este ciclo en otros barrios cercanos o pueblos cercanos que no tienen iglesia, entramos entonces en la repetición de este ciclo de plantación de manera continua en cada lugar donde podemos colocar un obrero que lo haga, ¿sí? Este proceso se puede desarrollar a través de un obrero o un equipo de obreros en cualquier barrio o lugar o pueblo que no tenga una iglesia o que nosotros entendamos que es un sector de la población o de un barrio que la iglesia no está atendiendo y nosotros queremos atender. El otro día tuve la oportunidad de conocer a Angélica, que es una mujer que abrió una iglesia en la cárcel, ¿sí? Uno dice, bueno, aquí en esta ciudad ya hay iglesias, ¿sí? Sí, bueno, pero ella abrió una iglesia en la cárcel de mujeres, ¿sí? No había una iglesia en la cárcel de mujeres. Y Dios usó a esta mujer para abrir. Y después fue y abrió una iglesia entre gitanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no había alcanzado gitanos. Todas las iglesias evangélicas tenían cristianos, pero no tenían gitanos. Y ella se enfocó en los gitanos y plantó una iglesia entre el grupo gitano. Esta es la diferencia de pensar, enviar un obrero a un lugar que no tiene iglesia o enviar un obrero a alcanzar un grupo que no está alcanzado, aunque esté tal vez en una zona donde sí hay iglesias, ¿sí? Son los dos elementos que el pastor Carlos también nos enseñó cuando vimos dónde plantar iglesias, ¿sí? En la capacitación de plantación de iglesias. Por lo tanto, aquí tenemos un proceso de cómo nosotros podemos desarrollar una plantación de iglesias en un proceso que después se pueda repetir de manera continua, ¿sí? Un movimiento de plantación de iglesias
no se logra por tener un plan maestro. Y el autor aclara esto porque él va a enseñar unos cuantos planes maestros para plantar una iglesia. Pero él aclara que el movimiento no se logra simplemente por tener un plan, ¿sí? Claramente se encuentra el plan bajo el control del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve el plan entonces? El plan nos sirve para orientarnos, para direccionarnos acerca de qué es lo que vamos a hacer, pero todas esas acciones y planificación que realizamos siempre está en una actitud de dependencia continua de quien nosotros creemos que es el que controla ese trabajo y que es el Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, complementamos la capacidad que Dios nos ha dado de pensar cómo hacer algo para Dios, junto con la dependencia de cómo el Espíritu Santo nos va guiando día a día que lo hagamos. Esta es la correlación que hay entre tener planes y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Algunos creen que no, pero si tengo un plan, entonces el Espíritu Santo no me guía. No, tener un plan no quiere decir que el Espíritu Santo no me pueda guiar. Si yo he armado ese plan en oración y ese plan me permite tener una dirección acerca de cómo voy a hacer el trabajo, después en el día a día voy a permitir naturalmente que el Espíritu Santo dirija cada una de las acciones y la forma y las personas y los lugares a donde me voy a estar enfocando para este trabajo. Este manual enseña una verdad que nosotros ya vimos en otra materia, pero que la vamos a repetir, ¿sí? El autor utiliza Marcos 4, 26 al 29 para enseñar acerca del reino de Dios, ¿sí? Y nos enseña en este capítulo esta verdad que nosotros aprendimos en la materia Principios de Crecimiento del Reino de Dios, y saca los mismos conceptos que nosotros aprendimos antes, que es cuáles son los conceptos de esta imagen en la que Dios nos dice que así funciona el reino de Dios. Bueno, sacamos 4 elementos claros de este pasaje de la Biblia, que hay un obrero que se levanta cada día a trabajar, que hay una semilla, que es la palabra de Dios, que hay una tierra, que es el corazón de las personas, y que hay un obrar de Dios, ¿sí? Que utiliza al obrero para plantar la semilla, para regarla, cuidarla, y el corazón de la gente, que es la tierra, es el lugar donde esa palabra Dios la va a hacer germinar, crecer y dar fruto. ¿Y cuáles son los 4 elementos que encontramos que desarrolla este obrero para entender cuál es nuestra parte en este trabajo? Bueno, nuestra parte como obreros es echar la semilla, ¿sí? Descansar, o sea, tener un marco de trabajo que sea de acuerdo a los principios de Dios, incluya el descanso, incluya la dependencia del Señor, sabiendo que no todo es activismo y trabajo, sino que tenemos que dar lugar al obrar de Dios en esa semilla. Incluye el levantarse al otro día a hacer lo mismo, lo que es una figura de la constancia o la perseverancia en el trabajo del reino. Y finalmente dice la palabra de Dios que ese obrero va a poder cosechar, ¿sí? Ese trabajo que ha realizado. Por lo tanto, aquí tenemos los 4 elementos principales de este pasaje que nos enseña Jesús, y tenemos también cuáles son las 4 acciones básicas del obrero para poder ver esa cosecha final en sus manos. La cantidad de la cosecha es un tema que también Bruce atiende en esta materia y lo saca de 2 Corintios 9:6, donde dice: el que siembra escasamente segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí está hablando evidentemente de cuánto vamos a cosechar, y esto tiene una relación directa con la cantidad de lo que estamos sembrando, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros estamos realizando una siembra generosa y abundante, podemos orar, esperar y confiar en que Dios puede darnos una siega, generosa y abundante. Ahora, si estamos sembrando escasamente, es ilógico que yo esté esperando una siega que sea abundante, ¿sí? Aquí entonces, dentro de un marco de cuál es mi tiempo, qué es lo que puedo hacer, cuán grande es mi equipo, cuántas personas somos trabajando, cuánto tiempo podemos invertir,
es que nosotros cada uno tratará de realizar la siembra lo más generosamente posible que podamos hacerla. Esto evidentemente es importante porque va a determinar a futuro la cantidad de la cosecha que vamos a recibir. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11, algunos principios que justamente afirman esta idea de que un movimiento de plantación de iglesias es un trabajo que Dios va a desarrollar a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Utiliza de nuevo la figura de la semilla, utiliza de nuevo la figura de la siembra, habla acerca de la importancia del riego, ¿sí? De el hecho de germinar y producir esa semilla, aquello para lo cual fue plantada. Entonces aquí encontramos un pasaje que realmente resume, ¿sí? En algunos casos amplía, ¿sí? Los conceptos que el autor está usando en esta materia para hablar de un movimiento de plantación de iglesias. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que pone, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual lo envié. Recién veíamos en la gráfica anterior, ¿sí? En esta gráfica que uno de los elementos, ¿sí? Es la semilla, otro elemento es la tierra, otro elemento es el obrar de Dios en esta imagen. Entonces aquí de nuevo volvemos a encontrar estos mismos conceptos en la palabra de Isaías para entender que esta es la tarea de Dios. Dios está enfocado en que esa palabra de Él, que es sembrada, ¿sí? Esa semilla sembrada, haga aquello para lo cual Dios la ha enviado. Por lo tanto, aquí tenemos la confirmación a través de este pasaje de que esa tarea que estamos haciendo, Dios dice, no volverá a mí vacía mi palabra, sino que será prosperada en aquello para cual yo la envié. Dios es el que está trabajando y nosotros simplemente estamos entrando en el trabajo de Dios y colaborando con el trabajo que Él está haciendo en esta tierra, ¿sí? Aquí aparece el principio 222, que es un principio importante para el autor en el trabajo de movimiento de plantación de iglesias, y que él lo incorpora a través de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde él entiende que la única manera de desarrollar un movimiento de plantación de iglesias continuo es la formación continua de personas fieles, ¿sí? Que estén dispuestas a enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿sí? Que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Y acá tenemos unos cuantos niveles. Primero el que está hablando es Pablo, ¿sí? Lo que has oído de mí, ¿tá? Él le está hablando a Timoteo, que es una segunda generación, es la primera generación de discípulos de Pablo, ¿sí? Pero le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, esta es la tercera generación, segunda generación de discípulos de Pablo, para que ellos sean idóneos para enseñar también a otros. Estos otros son la tercera, el cuarto escalón, tercera generación de discípulos que empieza con la vida de Pablo. Pablo forma a Timoteo, Timoteo forma a hombres fieles y estos hombres fieles le enseñan a otros. Tenemos 4 personas aquí involucradas, 4 escalones, ¿sí? Y lo que el autor indica es que justamente la única manera de que este movimiento de plantación de iglesias empiece a funcionar es que funcione más allá de nosotros. No es Pablo solamente trabajando, es Pablo hablándole a Timoteo, Timoteo hablándole a los hombres fieles y los hombres fieles hablándole a los otros, ¿sí? Toda una cadena de 4 eslabones, ¿sí? Vieron que cada vez que terminamos la materia de discipulado personal, yo los desafío a que no cortes la cadena. Bueno, esta es la cadena justamente. Cuando uno puede generar esta cadena de discípulos que encargan a hombres fieles y esos hombres fieles enseñan a otros, esta es la cadena que puede permitir que cada uno de esos obreros pueda empezar a abrir grupos pequeños y a plantar la iglesia
en diferentes lugares. Este principio es muy importante porque está mostrando que si va a haber un movimiento de plantación de iglesias, si Dios nos va a usar para facilitarlo, no es un movimiento que va a girar alrededor de nosotros, ¿sí? Nosotros solamente vamos a facilitar este proceso, y este proceso va a empezar a funcionar en nuestro Timoteo va a empezar a funcionar en los hombres fieles de Timoteo, y esos hombres fieles le va a enseñar a otros, ¿sí?, que tienen alrededor. Por lo tanto, tenemos 4 escalas aquí de generación de discípulos que se van formando, y esta es la manera en que un movimiento puede ser desarrollado. Evidentemente, para que esto suceda, hay un principio en el apóstol Pablo que tiene que ver con la extensión del trabajo y de los obreros para el reino de Dios. Pablo no está concentrando obreros. Jesús tampoco concentraba obreros. O sea, vengan para acá, estén acá donde estoy yo. No, el proceso es al revés. En vez de concentrar, lo que hacían Jesús y Pablo era descentralizar obreros, ¿sí? Yo te llamo y te formo como discípulo, pero para que vos salgas y vayas y plantes. Descentralizar los obreros que vienen hacia nosotros. Nuestro concepto generalmente es: venga a la iglesia, esté conmigo, quédate acá, ¿sí? Casi todos los conceptos que nosotros utilizamos en el ministerio tienen que ver con concentrar a la gente, a los discípulos y a los obreros. Jesús y Pablo tenían este concepto exactamente al revés: descentralizar a los discípulos y a los obreros para que el reino de Dios se extienda. Entonces aquí tenemos una figura de cómo Jesús lo hizo, ¿sí? Cómo Jesús llevó adelante esta descentralización de su ministerio. Lo vemos claramente en que él primero formó a 12, ¿sí? Primero se enfocó en 3 discípulos. Esto lo vemos no porque eligió a 3, él eligió a 12, pero cuando empezamos a leer los evangelios descubrimos que pasaba mucho más tiempo con 3 discípulos, y ese tiempo con esos 3 discípulos evidentemente tenía un objetivo, que era formarlos a ellos de una manera más especial que a los 12. Alrededor de ellos formó a los 12, y alrededor de los 12 formó a los 70, y después de los 70 vienen los 120, los 3.000 y los 5.000. La iglesia siguió creciendo porque este concepto de descentralizar discípulos y obreros de Jesús, ¿sí?, estaba aplicado no solo desde él, sino que cada uno que tomaba este concepto también lo aplicaba a su ministerio. La primera iglesia lo aplicaba, ¿sí? Si no, no se entiende cómo la primera iglesia pudo atender a 3.000 personas cuando Pedro predica. ¿Cómo es que la iglesia pudo recibir y atender a 3.000 personas cuando Pedro predica y ellos reciben el evangelio? Bueno, simplemente porque estos grupos, ¿sí?, podían ser desarrollados a través de gente común que conocía el evangelio y que podía desarrollarlo en su hogar o en su comunidad de una manera natural, ¿sí? Por lo tanto, aquí el principio de descentralización de Jesús es el único que puede permitir un movimiento de plantación de iglesias continua en el lugar donde nosotros querramos empezar a plantar iglesias. Un movimiento de plantación de iglesias, según el autor, surge cuando un grupo autóctono local, dentro de una cultura o grupo étnico específico, tiene la capacidad de reproducirse. Y esto no es poca cosa, ¿sí? La realidad es que hay pocas iglesias, pocas comunidades cristianas, pocos grupos que tienen la capacidad de reproducirse. Significa que hoy son 10 y dentro de un año son 20. Significa que el otro año son 20 y al otro año son 40. ¿Sí? Esta capacidad de reproducir discípulos y grupos e iglesias, ¿sí?, no es una cosa que se da de manera natural, es algo donde evidentemente hay personas que se enfocan para que esto suceda. Jesús fue el primero, Jesús se enfocó en reproducir sus discípulos, por eso primero tuvo 3, después 12, después 70, después 120, ¿sí? Porque evidentemente había una intención en reproducir ese grupo. ¿Y cómo se desarrollaba esa reproducción? Bueno, enfocándose en personas a las que él ganaba para el reino, formaba para el reino y liberaba para el reino, o sea, las enviaba a trabajar para el reino.
Jesús no estaba juntando gente alrededor de él, sino que él traía gente para él para después liberarla, después de formarla la liberaba para el ministerio. Y esto es lo que hizo que la extensión de la Iglesia de Cristo fuera de una manera dinámica, fuera eficaz, fuera rápida, ¿sí? Y también fuera sana, ¿sí? Porque esto fue dando a cada uno de los cristianos que se acercaba a la Iglesia de Jesús la capacidad de servir al Señor, de ser obreros, de llevar el Evangelio, de sentirse útil y con propósito en la Iglesia de Cristo. Ninguno en la Iglesia de Jesús era una persona que estaba sentada en una silla, ¿sí? Eran todas personas que desde su vida empezaban a trabajar para ganar personas para Cristo, hacer discípulos de Cristo, formar comunidades donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, y de esa manera el reino iba avanzando de una manera dinámica y natural. Muy bien, vamos llegando al final de esta clase. Debemos ser obedientes al mandato de Cristo de ir y hacer discípulos, dice el autor, ¿sí? Esto significa que nosotros como cristianos, líderes o pastores, y si queremos también pensar en nuestras células o en nuestras iglesias, tenemos que ser obedientes al mandato de ir a predicar el Evangelio y hacer nuevos discípulos. Si este fuera nuestro enfoque, como fue el enfoque de Jesús o de Pablo, seguramente podríamos iniciar movimientos de plantación de iglesia de una manera radical. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, tenemos que hacerlo con una obediencia radical, o sea, una obediencia concreta, un plan de trabajo, decir, yo voy a dedicarme a esto, este va a ser mi tarea, ¿sí? Reemplazo tal vez muchas cosas que hago en la semana y las voy a enfocar, ahora voy a enfocar ese tiempo. Voy a reemplazar actividades, voy a reemplazar programas, voy a reemplazar tiempos en que me dedico a otra cosa y voy a enfocarme en predicar y hacer discípulos. Estas 2 acciones son las acciones radicales que generan y reproducen la Iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos sembrar esta semilla a través del evangelismo y el discipulado? De todas las formas que puedas. Hacelo virtualmente por la pandemia, hacémoslo presencial si podés, hacelo grupalmente si tenés un grupo, hacelo con la iglesia si tenés la iglesia, pero enfocá tu vida, ¿sí?, en sembrar estas 2 cosas de todas las formas posibles en las personas y grupos que tengas alrededor tuyo. Es interesante, el autor lo remarca antes de terminar este capítulo, de por qué Jesús nunca habló de métodos, ¿sí? Si vos decís, Tito, está bueno esto que vos me decís de sembrar la semilla, de predicar, pero ¿qué método uso? Usá el que quieras, ¿sí? Si entrás en internet, ponés método de evangelismo, método de discipulado y agarrá el que más te guste. No es importante la metodología que uses, ¿sí? La metodología, dice el autor, no es tan importante como la tarea. Lo importante es hacer la tarea de evangelizar y discipular personas. Cuando nosotros realicemos estas tareas, las aprendamos a hacer en la práctica y las hagamos de manera seria y continua, el único resultado es que vamos a ver la iglesia de Dios plantada en esos lugares donde vamos a estar trabajando. Así que el desafío final de esta lección número 2 es justamente tener claro que el objetivo es un movimiento de plantación de iglesias. Ni Pablo ni Jesús plantaban una iglesia para decir, esta es mi iglesia, ¿sí? Acá tengo mi edificio, acá tengo mi culto, acá tengo mi reunión. Este no fue el objetivo ni de Jesús ni de Pablo, y no tendría que ser el nuestro. Nuestro objetivo tendría que ser, Señor, ayúdame a iniciar un movimiento de personas, de comunidades, de gente que vive en la fe, que viven los valores que Dios nos mandó vivir, que evangelizan, que discipulan y que forman nuevos grupos llamados iglesia en cada lugar donde Dios quiera darnos fruto. Como bien lo enseña la parábola del sembrador, una parte va a caer en un lugar, la otra en otra, por lo menos la parábola nos habla de 4 lugares donde puede caer la semilla, pero en uno de esos 4 dice que la semilla puede germinar, puede dar fruto a 30, 60 y a 100%. Por lo tanto, el desafío de ir a sembrar es la manera en que Dios nos puede usar para iniciar un movimiento de plantación de iglesias ahí en el lugar donde nosotros estamos.
Terminamos. Decía también Jesús, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece. ¿Cuándo crece? Después de sembrado. ¿Querés ver cosecha? Hay que sembrar. ¿Cuándo crece? Después de sembrado. Muchos están esperando crecimiento en la iglesia de Cristo sin sembrar, y esto es ilógico. Y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermosa palabra de Dios que resume y nos muestra las claves de este trabajo del reino de Dios que Dios nos está llamando a realizar. Resumen de lo aprendido, el autor te anima en este capítulo a que escribas debajo de esta lección 2 o 3 cosas que has aprendido durante esta lección que pueden ser importantes para tu ministerio. De esta manera cerramos esta lección número 2, aprendemos acerca de el objetivo que es generar un movimiento de plantación de iglesias a través de nuestra vida, nuestro grupo o nuestra iglesia, y tenemos entonces las herramientas para entender cómo podemos hacer esto, y ahora para verlo tendremos que lanzarnos a la práctica, a realizarlo para ver cómo Dios nos dirige día a día y ver esto realizado en nuestra vida y en nuestro ministerio.